Bueno, está cambiando profundamente la esencia de la inversión, del desarrollo de los proyectos, del trabajo. Y estamos en un mundo de emprendedores. Cada vez más hay un mundo de emprendedores, incluso en lugares de economías tan mala como el de la República Argentina. Así que imaginen ustedes en lugares también mucho más desarrollados y más estables. Sin embargo, a veces los proyectos fracasan. Poniéndole todo y teniendo el marco más o menos adecuado, los proyectos fracasan. El tema es saber por qué. Quiero saludar a Matías Aristey. Matías es economista y un experto en estas cuestiones. Matías, un abrazo. ¿Cómo estás? Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, contame un poco, ¿cuántas son? Bueno, ¿cuántas son? Es un poco etérea la pregunta. ¿Por qué fracasan los proyectos a veces? Parece estar todo dado, pero así todo a veces esos proyectos no se dan. ¿Está estudiado por qué pasa eso? No sé si tanto como estudiado, pero sí hay mucha información al respecto. Te voy a nombrar cuatro de las causas más habituales, ¿sí? Si bien normalmente los motivos son multicausales, hay cuatro causas que suelen ser las recurrentes en estas ocasiones. Ujú. La primera de ellas es la falta de validación de un proyecto. Muchas veces los emprendedores, empresarios, muchas veces se enamoran de su idea, se enamoran de su proyecto y no ven lo que tienen que ver. Y esa falta de validación, esa falta de examen, por decirlo de alguna manera, es la que pone en jaque al proyecto en alguna fase o etapa de la evolución del mismo. Ahí siempre lo que se recomienda es poder hacer un estudio de mercado, un plan de negocios, para poder dar con números la idea o el proyecto concreto. ¿Sí? Eso es como la primera parte de análisis. Mm. La segunda es la falta de planificación. No suele haber planificación en los proyectos y eso lleva al fracaso habitualmente. Eh, la tercera es la falta de capital. Muchos empresarios y sobre todo emprendedores calculan el costo de puesta en marcha del proyecto y no tanto el dinero necesario para poder mantener abierto el proyecto los primeros meses. Hay un elemento que se llama punto de equilibrio, que es el punto donde con la facturación del proyecto cubrís los costos, digamos, a cero. No ganás ni perdés, estás en cero. Ese punto de equilibrio suele estar entre 6 meses y un año. Durante ese periodo hay que aguantar el proyecto, hay que bancarlo todos los meses poniendo dinero. Si no calculaste el tiempo al punto de equilibrio y el costo a ese punto de equilibrio, quedás desfasado en dinero. Y esa es una de las causas más frecuentes por la cual no llegan a subsistir. Hay una estadística que dice que el 85%, me animo a decir que es el 90% de los proyectos no llegan al quinto año de vida. Mm. ¿Sí? Y tienen que ver con estas cuestiones. Y la cuarta y muy recurrente en todo negocio tiene que ver con el recurso humano. ¿Sí? Es muy difícil el tema del recurso humano. En Argentina quizás un poquito más por los costos laborales, etcétera. Pero eso hace que sea extremadamente difícil. Bueno, vamos a ver algunas preguntas respecto de las puntualizaciones muy interesantes que hiciste. Hablaste de que los empresarios deberían consultar el expertise de quienes se ocupan de esto, tener un plan de trabajo, pero ¿lo hacen? ¿Consultan o se lanzan porque son emprendedores y está en su genética, está en su ADN y van e invierten y tratan de hacerlo lo mejor que pueden? ¿Consultan o no consultan hoy día? El que es más empresario, el empresario, digamos, de raza, suele hacer sus estudios. ¿Sí? A veces soy un emprendedor nato y he generado varios proyectos y he fracasado muchas veces a pesar del estudio. Lo que hace el estudio es achicarte el margen de error, ¿no? Eh, pero sí, el empresario en general suele hacer estudios, el emprendedor no. Mm. La persona que sale a emprender normalmente sale con lo justo y no evalúa y no estudia todas las variables a contemplar. Me Y hablas esos son los que mayor porcentaje de fracaso tienen, ¿no? Me hablaste de Perdón. planificación. ¿Qué ítems entran en algo tan general como planificación?
Se entrecortó un poquito. Sí, te Me repito, hablabas de te lo planificación. repito, La mencionaste el planificación, punto de planificación. Planificación me sí. suena muy interesante, pero algo como muy general. ¿Qué ítems entran dentro de lo que se denomina planificación? Bueno, eso se suele ver en el plan de negocios. Ahí tenés distintas vertientes o verticales. Mm. Vos tenés que planificar marketing, tenés que planificar ventas, tenés que planificar recursos humanos, tenés que planificar estructura, costos. O sea, la planificación es transversal a todo el negocio. Un negocio sin planificación tiene corta vida en general, porque vos no sabés cómo operar o qué recursos vas a necesitar en el corto plazo, y eso hace que sea muy difícil poder mirar para adelante. Esto es un problema recurrente en Argentina, ¿no? Por el cambio de variables también. O sea, le pone una variable extra la Argentina al estudio de negocio. Ujú. Matías, por último mencionaste el recurso humano. Esto me resulta muy interesante. ¿Cuál de todas las variantes del recurso humano? Porque al ser eso precisamente un recurso humano, me imagino que tiene tantos detalles como personalidades. ¿Qué interviene? ¿Su formación, su capacidad de relacionarse con el entorno, su eficiencia a la hora del trabajo, el cumplimiento de normas básicas, por ejemplo, llegar a horario? ¿Cuántos son los elementos que sean mencionables y que tengamos tiempo para hacerlo del recurso humano? Son muchos, vos lo has dicho, pero en general acá hay dos partes. Desde el lado, te hablo del lado del empresario, hay siempre una parte que es del lado del empleado también, ¿no? Ujú. Del lado del empleador, encontrar gente idónea, encontrar gente muchas veces es difícil, idónea más difícil todavía, que se ponga la camiseta, como decimos los argentinos, que realmente tire para adelante en el negocio. Es extremadamente difícil. En algunos rubros que esté capacitada, ¿sí? En temas de tecnología, hay rubros que hoy es difícil encontrar recursos capacitados. Y después también del otro lado, ¿no? Yo en los proyectos que he generado tratamos de generar sinergia con los empleados, ¿no? Es importante ese ida y vuelta, porque todo no es de un solo lado. Mm. Tiene que haber compromiso del empleado, pero también del empleador, para que acompañe el crecimiento de la persona, la formación de la persona, que los prepare, que los acompañe económicamente, etcétera. Digo, hay un juego de los dos lados, y realmente son tantas las variables que entran en el juego que es difícil poder que se den todas esas variables. Matías, gracias por el tiempo. Gracias a vos, Pepe. Un saludo cordial. Hablamos con el economista Matías Aristey. Tenemos más y se lo contamos enseguida.